¿desde dónde es analizado? ¿Cuáles son los fundamentos de donde uno hace ese análisis de modo que obtiene ese tipo de respuesta? Porque la formulación de la pregunta determina la respuesta que uno va a generar y va a aceptar. Entonces, si yo doy esta respuesta, yo me pregunto cuáles son los fundamentos. Ahora, si a mí me preguntan cuáles son mis fundamentos, yo diría que es el vivir cotidiano. Es darme cuenta de que no puedo hablar de una realidad independiente y que solo puedo hablar de lo que hago. Entonces, todo nuestro trabajo que hemos desarrollado junto con Jimena se funda en preguntarnos por la experiencia y contestar la experiencia con experiencias. Pero hay otras formas de hacerlo. Y en la historia ha habido muchas formas de hacerlo. Entonces, ¿cuál es la experiencia que uno quiere contestar y desde dónde quiere uno contestar? Entonces, yo preguntaría eso, ¿desde dónde uno hace las reflexiones que hace con respecto a lo que sucede en el bebé en el proceso del parto? A mí me gustaría hacer otra pregunta. ¿Y qué importancia tiene lo que nosotros llamamos la matriz temprana? La matriz temprana es en el momento que el espermio fecunda el óvulo, que aparece el cigoto, que se anida en ese útero. El modo de vida de la mamá va a impactar directamente a ese cigoto y a ese feto. Si una mamá vive un vivir en la agresión, si una mamá vive un vivir que no está bien nutrida, si una mamá vive con alcohol o droga, a una mamá que vive un vivir de mayor bienestar nutricional, relacional. Entonces, ¿cómo esa parte también, que es la parte de la matriz temprana antes del parto, también ustedes la ven como algo que puede afectar a ese individuo? Sí, tiene que ver con la alta tasa de cesáreas que existe en Chile. Pero por favor, estas dos preguntas son extremadamente complejas como para sumarle una tercera más la que hizo Humberto, entonces sean bonitas. ¿Sí? She wants that Humberto ask you and me some questions about our approaches. So Humberto is about our models. So, okay. Is this in relation to the prenatal that was brought up? Yeah, the prenatal stage and how this can be affected through the emotional climate of the mother. You know, that was tremendous surprise for me. First, the fact that there is a record of birth. Fue una tremenda sorpresa, de hecho que hubiera un registro. The way I was educated in the university, no way there could be a memory of birth. The cortex is not mine. But once I sort of became used to it, I had the experiences myself. Sin embargo, cuando me fui acostumbrando a la experiencia perinatal y tuve yo las mías propias también. Then the next problem emerged. Its experiences were early and embryonal. Luego empezaron a And surgir in some instances we could actually verify that. Experiencias más y más tempranas en la gestación, que de hecho muchas pudimos verificar. People experience something that could be experience in the womb, that could be experimentaban validated. I have several experiences like that in the book, When the Impossible su vida Happens. en el útero. Y tengo muchas experiencias de estas citadas en el libro Cuando ocurre lo posible, por ejemplo. That didn't have to do with the mother as much as the experience of the fetus. It was one of the patients who experienced himself in this kind of a watery environment. There were sounds coming with an echo that they sometimes produce when they play music in the echo. And there were certain
beats that were happening, and there were escuchaba certain ciertos ritmos también, kind of deep sounds, and sonidos then profundos. from outside there were sounds that were like trumpets. Escuchaba desde afuera sonidos que parecían como And trompetas. then finally this patient realized that he was in the womb El paciente finalmente se as dio a, cuenta as que a estaba very en el vientre, advanced stage of pregnancy. en una etapa avanzada de la gestación. And that it must have been, what he was hearing must have been an annual mart, a fair that Sí, was lo que happening estaba escuchando era como una in the marcha village where anual he que grew estaba up. ocurriendo en su pueblo. And then he checked with his mother. Y luego chequeó esto con su madre. The mother said, although she was very pregnant, that this was so attractive to go to the Dijo que fair pese a que estaba muy embarazada, le gustaba tanto esta that fiesta, she went there very pregnant. que ella había And ido a he esta actually fiesta, más estaba heard muy the embarazada. sounds of the Se fair. escuchaba ahí todos los from the ruidos de esta outside. fiesta que estaban haciendo, como lo que le So escuchaba. I have several experiences like that. O sea, hay muchas experiencias como esta en ese libro, por ejemplo. And de then it Peter. went further. It is a possibility of experience conception on Luego esto va the incluso más cellular allá, level está la posibilidad de experimentar la concepción misma en un nivel celular de la conciencia. And there was a very interesting situation where Graham Ferrand, who was doing experiential work in Australia, Con un abuelo que estaba haciendo un trabajo experiencial en Australia, experienced his own conception. experimentó su propia concepción. And during that, he had the experience that the sperm actually does not penetrate the ovum, that the Tuvo la ovum experiencia que functions as an amoeba, kind of reaching out and cooperating in the choice of the sperm, y coopera en la elección específica del which espermio, at the time seemed absurd. que en ese momento parecía But then absurdo. 4 months later, the first electronic microscope of Pero conception 4 meses después came apareció from un the primer Karolinska microscopio que permitió ver la Institute, concepción, showing exactly that. que mostró que era exactamente ese So, caso. in the conference of prenatal and O perinatal sea, en la conferencia psychology, de psicología he was prenatal y showing perinatal, a video with a split screen mostraba un video con una pantalla where you dividida. can see him describing what he had in his Primero lo puedes ver regression, describiendo la experiencia que yo tenía and then the other de is the regresión. actual Y en el otro lado puedes ver la fotografía of the actual conception. posterior sobre el momento de la And concepción, the actual, his experience was confirmed. donde se 4 confirmaba de hecho months su later, it experiencia was 4 not meses known in después, science sin que esto ni siquiera se sabía en la the ciencia, egg actually que el huevo de hecho tampoco is es not pasivo, passive. no es pasivo sino que es activo. So I have many of O sea, hay these things muchas showing that there is de a estas prenatal experiencias mostrando que hay un registro consciousness, de conciencia prenatal. certainly responding to what's happening to the mother. De hecho responde claramente el feto a lo que le está ocurriendo a la madre. People have experienced attempts at abortion that they Por ejemplo, they gente que ha survive. vivido intentos de aborto y ha sobrevivido. But even a frequent sense of being in a womb that they feel they're unwanted. Frecuentemente sienten la sensación de estar en un útero que no los desea, que no es amistoso. So biological, I don't know, psychological reading or biochemical Una reading, lectura psicológica o bioquímica feeling loved in the womb or que te permite sentirte o amado en el útero o rechazado, no querido. one person actually had suicidal tendencies. Una persona, por ejemplo, tenía tendencias And suicidas. then in the womb, realizing these are not my tendencies. Luego de la experiencia del útero, se My dio cuenta mother que did. de hecho esas no eran sus tendencias I suicidas, wanted that the mother tried to sino que abort her. eran de cuando él estaba dentro del vientre, Still as an tratando de adult, abortarlo. acting out some impulses that Y were él estaba coming. actuando de alguna forma un impulso que le pertenecía más bien a la madre. We need a different paradigm to deal with these Este kinds es un paradigma diferente para experiences and poder lidiar observations. con este tipo de experiencia y observación. Yo quisiera sumar algo chiquitito. Yo he tenido la experiencia directa de vivir mi parto decenas de veces, con una potencia más real que esta realidad. Y también he visto cientos de casos, y yo también he observado cientos de veces el nacimiento ocurriendo espontáneamente en la psiquis. Entonces el registro es clarísimo y es experiencial. Si uno trabaja en estados holotrópicos, más pronto que tarde lo vas a vivir por ti mismo y ahí uno puede realmente saber el peso que esto tiene en la psiquis. Si no se mantiene como una creencia teórica, que realmente no lo es. Ahora, apuntaba también a eso, que importante entonces tiene que ver con la educación sexual, dada la importancia que tiene el embarazo en nuestra vida adulta, por ejemplo el embarazo adolescente, de cómo se vive. Por lo tanto, ahí hay todo un tema social que tiene consecuencias a partir de lo que estamos diciendo y de la vida
más sanita o menos sanita de un individuo. En el modelo de... ¿Qué pasó? Hola, ahí sí. Decía que en el modelo de Stan, que no es el mismo que el mío, pero que yo lo comparto y lo honro, se habla de 3 niveles del inconsciente. El inconsciente biográfico, que comienza a partir del nacimiento, que él también llama el inconsciente perinatal. El inconsciente perinatal, que comienza en el momento de la concepción hasta el parto. Digo esto por si ha quedado la idea de que toda la psicología de Stan va alrededor del momento del parto, cuando en realidad es mucho antes. Y luego hay un inconsciente transpersonal que puede incluir, por ejemplo, memorias filogenéticas aún previas a la concepción. Entonces, esto que tú planteabas está absolutamente concebido, incluido y trabajado desde la teoría. Bien, y rescatando la pregunta de Humberto, la verdad es que yo más que contestarte, quisiera juntarme contigo varios fines de semana en la montaña a conversar juntos sobre esto, ¿sí? Porque ciertamente no puedo darte la respuesta. Estoy absolutamente de acuerdo contigo en que hay a priori, ¿sí? Están los a priori de Stan, los míos, los de todos los que estamos aquí y los tuyos. En cuanto a la relación de la experiencia espiritual y la epistemología, yo distingo entre los a priori que están basados en sistemas de creencias, en dogmas, en búsquedas muchas veces motivadas por la simple dificultad de aceptar el hecho de la muerte, la necesidad de pertenencia, etc. Y los a priori que parten de una experiencia que por supuesto incluye también a priori, no hay experiencias puras. Y yo creo que la diferencia entre el burócrata religioso y el místico es que el místico parte de una experiencia muchas veces espontánea, no buscada, de un profundo sentimiento de unidad con todo lo que lo rodea. Diríamos en términos más cercanos a los tuyos, acceder a la conciencia sistémica, ¿sí? Que puede ser simplemente horizontal, orgánica, me siento parte de la vida como una totalidad, puede quizás incluir otras dimensiones, pero en todo caso, en muchos casos, el a priori es esto. Primero, percibí que, como decía muy bien Alan Watts, soy algo más que un ego en su cápsula de piel, sino que formo parte de una instancia mayor a mí que me engloba. Freud podrá decir, bueno, son recuerdos de la vida intrauterina, ese era su a priori. Nosotros en respiración holotrópica, en danza primal, vemos que las personas acceden a memorias que trascienden por completo lo que podamos llamar intrauterino y que su registro de experiencia es muchísimo más profundo y más amplio. Entonces yo creo que la psicología transpersonal, que no es religiosa, sino que es una búsqueda de comprensión de la experiencia trascendente, o como Stan gusta decir, es el estudio del estatus ontológico de los estados no ordinarios de conciencia. Es decir, ¿qué es esto de sentir que a veces tenemos acceso a experiencias que trascienden las coordenadas del tiempo y del espacio, los límites de la piel, lo que en física se llama las conexiones a distancia? O sea, ¿qué hay ahí que hace que dos fotones que fueron separados sigan comunicándose más allá del contacto físico? Ese es el objetivo de la búsqueda de la psicología transpersonal. Y en muchos casos, como es el caso concreto de Stan, porque él lo relata, sus a priori psiquiátricos y psicoanalíticos se vieron derrumbados en una sola sesión con el LSD, donde accedió a la experiencia cósmica de una manera totalmente involucrada. Él estaba siendo objeto de un experimento psiquiátrico y terminó accediendo a niveles de conciencia que no se hubiera imaginado media hora antes. Y eso creo que es lo que ha pasado un poco en todos nosotros. Ahora, yo no quiero responderte, yo quiero que nos sigamos preguntando juntos, me parece que sería mucho más divertido. Ahora yo voy a dejar anotado para que eso pase. Porque ya que estamos en confianza, mucho confianza en Angelito, ¿usted vivió una experiencia con el LSD? Cuéntelo todo, confianza.
Pacífico. No tengo ninguna objeción. No tengo ninguna objeción a contar la experiencia, porque pienso yo que las distintas experiencias que uno vive se viven de una manera u otra según cómo está uno, cómo se dispone uno. Puedo contar varias experiencias puedo contar varias experiencias mirando dónde están las disyuntivas de hacia dónde se mueve uno. En 1962, comienzo del 63, del siglo pasado, un amigo mío, Claudio Naranjo, a quien seguramente ustedes muchos conocen, se acercó a mí a invitarme a tener una experiencia con ácido lisérgico. Y yo le dije que no tenía interés porque no tenía una pregunta. Unos meses después volvió a hacerme la misma oferta y yo me negué a ello porque aún no tenía una pregunta. Y meses después vino y yo tenía una pregunta. La pregunta que yo tenía era una pregunta, por supuesto, como que la persona que yo era, científico, investigando la percepción, haciendo cosas así. Y mi pregunta fue, ¿cambia el modo de operar del sistema nervioso bajo la acción de una droga psicodélica, que lo que hace es modular las relaciones interneuronales, modulando la actividad o modulando la secreción de los neurotransmisores? Así que acepté esto y él llegó a mi casa, por ahí por el 64 tiene que haber sido eso, y traía unos dibujos mágicos. Si la cuento entera, ¿no? Para eso estamos. Eran unos dibujos mágicos, que eran unos pequeños dibujos hechos sobre un papel absorbente que le había hecho mi hermano a él, hermano mayor, que era un gran dibujante, para que los impregnase con LSD y los usase como credenciales cuando él fuese al Amazonas a conversar con un chamán. Entonces, si él se presentaba, aquí están mis credenciales, le pasaba un dibujo con LSD, el chamán se lo tomaba y le decía, gracias, le acepto sus credenciales, ahora yo le voy a pasar las mías. Y entonces empezaba una relación entre grupos. Bueno, el hecho es que me pasó uno que tenía la imagen del sol, yo me lo tomo y empiezo a tener lo que quiera que fuese que empecé a sentir en relación a la visión, a los colores, cómo cambiaba mi sensorialidad. Y entre las cosas que hicimos, escuchar música, mirar libros, miramos un libro de Bosch, el pintor, y tenía este libro, entre otras cosas, unas pinturas de la coronación de las espinas de Jesús. Muy hermoso. Y ese cuadro de Bosch de la coronación de las espinas aparece en el libro El árbol del conocimiento. Y ese cuadro es una figura en la cual Jesús está sentado con las manos cruzadas. Hay 4 figuras junto a él. Y yo empiezo a hablar de ellas. Y las veo como tentaciones. ¿No? Y eran la tentación de la superficialidad, que era el viejo acariciándole las manos a Jesús, como diciéndole, mira, no te comprometas con nada, vive superficialmente y vas a vivir bien, no tienes tú que comprometerte con nada. Y Jesús era, en esa imagen, algo completamente diferente. Otra figura que le está poniendo la corona de las espinas, que tiene los ojos puestos más allá, lo vi como la tentación de la envidia. Otro acá que le está hablando al oído, lo vi como la tentación de la vanidad.
Y sin duda podemos decir que todas tenían que ver conmigo, sí, por supuesto, profesor, porque yo era el que estaba viendo eso. Pero lo que yo quiero destacar primero es mi actitud frente a eso. No tuve una pregunta mística o psíquica, tenía una pregunta estrictamente biológica. ¿Puedo yo decir que cambie mi actividad del sistema nervioso bajo la acción de la droga? Y una cuarta figura que no entendí. Estaba acá abajo, que un rostro tosco que tenía sujeto a Jesús por el manto. Y hablé harto de eso, todavía se acuerda Claudio de eso, nos encontramos el otro día y hablamos un poquitito. Y yo hablé sobre estas distintas figuras, lo que significaban, por qué las tentaciones, etc. No voy a ir a ahondar en eso. Pero la cuarta figura no la entendí. Y me quedé con ella. ¿Qué tentación es esta? Y años después, un amigo mío, que con otro amigo habían hecho un pequeño club de fumar marihuana, iban a la playa a reunirse a fumar marihuana, y me invitaban a mí, y yo decía que fumaba porque yo no fumo, y entonces decía que yo fumando marihuana me volvía tonto. Claro, por supuesto, estaba completamente distinto de ellos. El hecho es que uno de ellos me dice un día, si tú no fumas en serio marihuana, nunca vas a saber la diferencia entre saber y conocer. En ese momento dije, ahí está. Esa es la cuarta figura, la tentación de la certidumbre. El saber que sé, el asegurar y sostener ese conocimiento. Bueno, ¿por qué menciono? Esta es mi experiencia. Creo que fueron 150 miligramos, una cosa así. Que depende de la actitud que uno tiene. No cambia. Funciona igual. Con variaciones, por supuesto, pero esencialmente no cambia. Entonces, yo no digo nada más que eso no cambia. No puedo decir que el operar de mi sistema nervioso cambia de una manera que yo pueda decir fundamental bajo la acción, por lo menos del LSD. Ahora, cuando un chamán toma yagé, por ejemplo, y tiene un sueño visionario, vuela con el águila, ve, etc., la pregunta es, ¿cuánto de ese sueño en el fondo revela lo que uno siente y se le expande su sensualidad, porque la sensorialidad cambia? Eso sí, pero no cambia el operar del sistema nervioso. ¿Cuánto aparece presente de otra manera para uno, pero que no es de otra manera probablemente en el vivir? Esa es la pregunta. ¿Accede uno a otra cosa, a una visión de otra naturaleza? ¿O accede a entender más la trama relacional en la cual uno se encuentra inmerso de todo el mundo, que es mucho más grande de la cercanía en la cual uno se encuentra? Y lo que sucede es que cada vez que uno se hace cargo de algo, que cambia el mundo, porque cambia la coherencia del espacio relacional en el cual uno se mueve. Y ve cosas diferentes, entiende cosas que antes no entendía, o accede a distinguir configuraciones que antes no distinguía. El sistema nervioso opera distinguiendo configuraciones. Eso es lo que hace, no hace otra cosa. Configuración en su dinámica íntima, de correlaciones sensoriales íntimas. Es una dinámica cerrada proprioceptiva, así que distinguir configuraciones en su superficie sensorial. No puede decir nada sobre algo externo. Yo en esa época quería saber si me decía algo sobre algo externo. De hecho, puedo mostrar de que no, que el primer sistema nervioso se relaciona con el primer sistema nervioso, no con nada. Ahora sí, en física, uno habla de estas relaciones a distancia. ¿Y qué hace eso? ¿Me revela una conectividad? Puede ser que me revele una conectividad que de otra manera no entiendo. Pero, ¿dónde? ¿Me la revela a nivel cuántico? Pero el organismo no existe a nivel cuántico.
aunque tenga procesos cuánticos internos, ¿sí? En otro espacio, en otro dominio. Entonces, eso tengo mi punto de interrogación, no niego y no afirmo. Lo único que afirmo es que si yo miro el sistema nervioso, este no me puede decir nada sobre algo externo. Opera solamente haciendo correlaciones internas, porque lo externo solamente gatilla en el sistema algo que pertenece a él. Entonces yo estoy abierto a las reflexiones, podemos pasar esos días conversando y preguntándonos la interpretación que hacemos. Por ejemplo, cuando recurrimos a fenómenos cuánticos, fíjense que lo cuántico aparece en este tema de las probabilidades. Que la observación colapsa la onda de probabilidad de un suceso, que de otra manera ocurre solamente en términos de probabilidad. ¿Cómo pasa eso? Es una pregunta interesante. Segundo, si yo puedo calcular probabilidades, indudablemente estoy en un ámbito determinista. Porque si no estoy en un ámbito determinista, no puedo calcular probabilidades. El cálculo de probabilidades tiene que ver con que yo no sé las coherencias de ese ámbito determinista. Entonces, el recurrir a procesos cuánticos no me resuelve el problema. No resuelve el que lo externo me diga algo a mí. Ahora, si es cierto de que cuando se originan los seres vivos se va produciendo una transformación de todo de manera coherente alrededor de la conservación del vivir, quiere decir que uno siempre está en un espacio coherente de dimensiones que desconocemos, pero es que es coherente. Si captamos alguna dimensión de coherencia, podemos saber toda la trama, toda la matriz en que esa dimensión de coherencia hace sentido. Entonces yo me quedo con la pregunta: ¿cuáles son, para estar abierto a darme cuenta de una cosa u otra según el caso? Yo quisiera contar una historia que me contó Stan hace muchos años, que tiene que ver con esto, pero es muy larga. Entonces voy a tratar, como me están haciendo muchas señas,